Para entender un poco de qué trata la rama ejecutiva, les voy a compartir acerca de los ministerios y los directores de las administraciones y también de las funciones administrativas. Es importante que sepamos pues cada una de las funciones que estos tienen y la importancia que tienen dentro de los planes de gobierno y los proyectos que desarrollan y todo esto. Tenemos que entender que los ministros y los directores son jefes de las dependencias bajo las que ellos están a cargo y ellos se encuentran bajo la dirección del presidente de la República. Sus funciones son formular las políticas atinentes a su despacho y dirigir la actividad administrativa y ejecutar las leyes. Los ministros son voceros del gobierno, por lo tanto, estos son los que presentan los proyectos de ley ante la Cámara. Hablando de las funciones administrativas, estas deben desarrollarse en torno al servicio de los intereses generales, lo que quiere decir que no se busca servir a pocos, sino servir a toda una nación. Y esto se desarrolla con base a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, entre otros. Por lo tanto, estas acciones deben ir orientadas al cumplimiento de los fines del gobierno. Capítulo 1. El presidente de la República. El presidente es la figura más representativa y podríamos decir incluso la figura más importante dentro de la rama ejecutiva, porque es alguien que simboliza la unidad nacional, es decir, el presidente no es alguien que representa a un sector político, ni un movimiento político, ni un sector ideológico, ni a una región del país, etcétera, sino que el presidente es presidente y representa a todos y cada uno de los colombianos. Y él precisamente al jurar el cumplimiento de la Constitución y las leyes se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos y colombianas. Tiene facultades importantes que solamente las tiene él, como es la de designar a los ministros, también a los directores de departamentos administrativos. El presidente es el que dirige las relaciones internacionales, nombra a los agentes diplomáticos, a los embajadores, así como también es el encargado de defender a nivel internacional al país. Tiene la facultad de declarar una guerra apoyado en el Congreso, o en algunas situaciones especiales lo puede hacer basado solamente en su figura de acuerdo a algunas situaciones específicas. También es el encargado de dirigir la fuerza pública. El presidente es el comandante supremo o comandante en jefe de las fuerzas militares y de policía. El presidente también tiene entre sus funciones ejercer la potestad reglamentaria mediante la expedición de decretos, resoluciones y órdenes necesarios para que se cumpla la ejecución de las leyes aprobadas por el Congreso de la República. Es el presidente quien las sanciona y quien además debe ser el primero en vigilar y en velar porque las leyes tengan su debido cumplimiento. Podemos decir muchas otras cosas acerca del presidente, como que es elegido en nuestro país durante 4 años, no hay reelección de acuerdo a las leyes de nuestro país. Alguien que ha sido presidente no puede volver a hacerlo. Para ser presidente de la República se requiere haber nacido aquí en Colombia. Capítulo 2. El gobierno. En relación al Congreso, le corresponde concurrir a la formación de leyes presentando proyectos por medio de los ministros. También les corresponde la creación de un plan de desarrollo. También le corresponde convocar a sesiones extraordinarias al Congreso cuando así se requiera. Y con relación, entre otras cosas, con relación a la rama judicial, conceder indultos por delitos políticos, eso es una facultad que tiene el gobierno con arraigo a la ley, informar al Congreso sobre el ejercicio de esta facultad. Y también aclarando que en ninguno de estos casos los indultos podrán comprender la responsabilidad que tengan los favorecidos respecto a los particulares. Capítulo 3 del vicepresidente. El vicepresidente de la República requiere tener, digamos, los mismos requisitos que se requieren para ser presidente, y el vicepresidente básicamente cumple algunas funciones que le sean asignadas por el presidente, así como también hacer las veces de presidente cuando éste no está, previa designación del presidente, o en casos especiales donde de pronto
hay una falta del presidente contundente, como es un fallecimiento o un abandono del cargo o una renuncia. Es el vicepresidente quien toma las riendas hasta que finalice el periodo presidencial correspondiente a ese gobierno. Buenos días, mi nombre es Mayra Alejandra Sierra Ruiz y voy a hablarles sobre los estados de excepción según el capítulo 6 de nuestra Carta Política de la Constitución Política de 1991 de la República de Colombia. El presidente de la República, con la firma de los ministros, podrá declarar el estado de guerra exterior. Mediante tal declaración, el gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para repeler la agresión, defender la soberanía y atender requerimientos de la guerra, y así procurar el restablecimiento de la normalidad. La declaración del estado de guerra exterior solo procederá una vez el Senado haya autorizado la declaratoria de guerra, salvo que a juicio del presidente fuese necesario repeler la agresión y así defender la soberanía nacional. Los decretos legislativos que dicte este estado serán derogados una vez se termine este estado de excepción, y así las leyes también que sean incompatibles cuando fuere declarado este estado de excepción también serán derogadas. En caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la institucionalidad y la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana y que éste no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de la policía, el presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el estado de conmoción interior en toda la República o en parte de ella, por un término no mayor a 90 días. Mediante tal declaración, el gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos. Los decretos legislativos que dicte el gobierno podrán suspender las leyes incompatibles con el estado de conmoción y dejarán de regir tan pronto como esto se declare restablecido el orden público. El estado de excepción, como lo dice este artículo, solamente podrá ser declarado por 90 días y puede ser prorrogado hasta 2 veces, pero para esto el presidente debe tener la aprobación del Senado. Los estados de excepción a los que se refieren los artículos anteriormente dichos, es decir, el artículo 212 y el artículo 213, sí, se someterán a las siguientes disposiciones. Primero, los decretos legislativos deben llevar la firma del presidente de la República y de todos los ministros, y solamente podrán referirse a materias que tengan relación directa y específica con la situación que hubiere determinado la declaratoria del estado de excepción. No podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. No se interrumpirá el normal funcionamiento de las ramas del poder público ni los órganos del Estado. Tan pronto como se hayan cesado la guerra exterior o las causas que dieron lugar al estado de conmoción interior, el gobierno declarará restablecido el orden público y levantará el estado de excepción. El presidente y los ministros serán responsables cuando declaren los estados de excepción sin haber ocurrido los casos de guerra exterior o de conmoción interior, y lo serán también, al igual que los demás funcionarios, por cualquier abuso que hubiesen cometido en el ejercicio de las facultades a que se refieren los artículos anteriores. El gobierno enviará a la Corte Constitucional al día siguiente de su expedición los decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refieren los artículos anteriores para que aquella decida definitivamente sobre su constitucionalidad. El artículo 215 del capítulo 6 de la Carta Magna nos habla sobre el estado de emergencia.
Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 que perturben o amenacen en forma grave o inminente el orden económico, social y ecológico del país o que constituyan grave calamidad pública, podrá el presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el estado de emergencia por periodos hasta de 30 días en cada caso, que sumados no podrán exceder 90 días en el año calendario. Mediante tal declaración, que debe ser motivada, podrá el presidente, con la firma de todos los ministros, dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. A manera de conclusión, podemos decir que los estados de excepción, como su nombre lo indica, son unas condiciones especiales donde por desorden público o por cualquier declaratoria de guerra se ven amenazados la institucionalidad, la soberanía y la seguridad ciudadana. En estos casos, el presidente de la República, de acuerdo a su juicio y en común acuerdo con los ministros, podrán declarar estos estados de excepción. Hola, soy Vanessa Martínez y hablaré acerca del capítulo 7 y 8 del título 7 de la rama ejecutiva. El capítulo 7 y 8 de la rama ejecutiva habla sobre la fuerza pública y las relaciones internacionales respectivamente. En resumen, con respecto al capítulo de la fuerza pública, se determina la integración de la fuerza pública exclusiva formada por las fuerzas militares y la Policía Nacional. Ninguno de sus miembros puede ejercer el sufragio ni intervenir o vincularse a partidos, movimientos políticos mientras estén activos. Las conductas punibles cometidas por los miembros de la fuerza pública en servicio activo serán regidos por tribunales militares de acuerdo al Código Penal Militar. Este tribunal estará conformado por miembros de la fuerza pública activos o en retiro. Diferenciar el objetivo de las fuerzas militares y la policía es importante, es decir, la nación tendrá para su defensa unas fuerzas militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. La finalidad de estas es defender la soberanía, independencia e integridad del territorio y del orden constitucional colombiano. Y la Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, cuyo fin es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. Por otra parte, de acuerdo a uno de sus artículos, establece que todos los colombianos están obligados a defender la independencia nacional e instituciones públicas a través de las armas. La ley instituirá el cuerpo de la policía. Solo el gobierno puede introducir y fabricar armas, municiones de guerra y explosivos. Nadie podrá poseerlos ni portarlos sin permiso de la autoridad competente, a excepción de organismos nacionales de seguridad y otros cuerpos oficiales armados o de carácter permanente creados o autorizados por la ley. Con respecto a las relaciones internacionales, se deberían garantizar esas estrategias encaminadas a proteger los sectores que se ven afectados por los tratados internacionales y evitar el atentado con el comercio local y que generen competencia desleal. De igual forma, establecer claridad en los TLC o cualquier tratado que exista, hermandad o convenio, para que se velen los acuerdos en beneficio de los colombianos. Asimismo, garantizar los acuerdos bilaterales para que Colombia pueda realmente llegar a un balance de los mercados internacionales. Una ventaja sería, por ejemplo, la exención de visa suscrito con la Unión Europea, el cual es un acuerdo que permitirá a los ciudadanos colombianos viajar sin necesidad de solicitar una visa a 26 de los 28 países miembros de la Unión Europea por un tiempo máximo de 90 días, continuos o no, dentro de un periodo de 180 días. Para finalizar, actualmente hay más de 90 países y territorios que permiten a los colombianos viajar sin visa, según información del Ministerio de las Relaciones Exteriores de Colombia actualizada a 2020. Gracias.